De vuelta con CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a la primera conversación, la primera entrevista del día de hoy. Estamos en contacto con el diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido y buenos días. Hola José Miguel, muchas gracias por el espacio, buenos días. Gracias a usted por su tiempo. Diputado, vamos a lo primero y cae de cajón la pregunta. ¿Cuál es la postura de la bancada del Partido de la Gente en torno a la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau? A su juicio, ¿es una acusación que tiene sustento, sí o no? Mire, nosotros queremos actuar con responsabilidad. Vamos a escuchar a quienes sostienen la acusación, vamos a escuchar a la defensa del exministro Grau y vamos a analizar técnicamente si estamos frente a una infracción constitucional o simplemente frente a diferencias de criterio respecto de proyecciones económicas fiscales. Nosotros nos hemos destacado por ser una bancada seria, responsable, técnica, y una cosa es habilitar la discusión, que es lo que ha ocurrido en este momento, pero todo esto tiene un proceso, por tanto hay que escuchar la acusación, los capítulos que ya han trascendido por la prensa, pero también tenemos que escuchar a la defensa y ahí los diputados nosotros nos reuniremos y tomaremos una decisión al respecto. Ya, que yo se lo pregunto porque en diciembre del 2025, y por otro intento de acusación constitucional en contra de Grau, usted dijo las acusaciones constitucionales no pueden seguir utilizándose como herramientas políticas o de presión coyuntural, que se han desnaturalizado, etcétera. Y hace pocos días, si mal no recuerdo, el 28 de mayo, hace pocos días, usted dijo, desde la bancada PDG, a propósito de este intento de acusación, creemos que todavía no existe un escenario suficientemente claro, ni político ni jurídico, para adelantar un apoyo a esta acusación constitucional. Sin embargo, 2 diputados del PDG van y la firman. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se entiende? Claro, lo que pasa es que ahí hay 2 diputados de nuestra bancada firmaron la acusación porque estiman, que, y ya a mi juicio legítimamente, que existen antecedentes que tienen que ser revisados. Eso, como digo, es legítimo y es precisamente un mecanismo constitucional que existe y una facultad que tienen los diputados. Pero una cosa es habilitar la discusión para revisar esos antecedentes y otra cosa es transformarnos en jueces previos a que este proceso continúe y tenga su normal desarrollo. Por tanto, yo creo que ahí hay que distinguir muy bien, José Miguel. Una cosa es la presentación, en este caso de la acusación Sí. constitucional, que habilita un momento, y otra cosa es la deliberación que nosotros vamos a tener internamente, porque recojo entonces las palabras que yo dije con anterioridad, José Miguel. Es muy importante, y aquí se lo digo en buen chileno, no chacrear estas herramientas, porque en la medida que usted mal utilice esto y solo se transforme en un punto político, más no tenga sustento técnico, finalmente esta herramienta la gente dice, ah, esto se presta para el show, esto no termina en Otra vez, nada, claro. otra vez. Entonces, yo creo que nos hacemos un flaco favor en la medida que uno tenga el juicio hecho sin haber escuchado. Por supuesto que uno dice, oye, si se hizo mal la pega de acreditarse, por supuesto que alguien tiene que responder políticamente. Y por eso que también tenemos otras diputados, diputadas destacadas como la abuela Pamela Giles que dice, bueno, si estamos buscando responsables, ¿por qué no vamos al mayor responsable en este caso que es Gabriel Boric, que es el jefe en este caso del ministro Grau? Recordemos que existieron 2 ministros, estuvo Mario Marcel y luego Grau. Entonces, hay en esta política de continuidad, ¿quién es el responsable mayor? ¿Sería Gabriel Boric? Entonces, todo esto hay que Ok, medirlo, hay que estudiarlo, porque si no terminamos, yo creo que destruyendo la imagen diputado, de esta herramienta. entonces debo entender de sus palabras que al menos hoy, a esta hora, siendo las 9 de la mañana con 6 minutos, está más cerca la bancada del Partido de la Gente de rechazar esta acusación. No, José Miguel, yo creo que lo que hay que entender o lo que trato de transmitir es que nosotros vamos a analizar todos los argumentos en su propio mérito. Entonces, esto todavía nosotros no lo hemos discutido con la bancada. Sí, por supuesto que ya los distintos diputados ¿Y cuándo lo van a discutir? están internalizando y están recibiendo todos estos capítulos, pero yo creo que durante el trayecto de esta semana lo vamos a ir conversando y revisando. Recuerde que esto también nosotros tenemos asesores legislativos que nos permiten hacer un estudio más acabado, si se configura una irresponsabilidad respecto de cosas que son bien lateras para la gente que nos está viendo, ¿no? Pero dicho en simple, si es que efectivamente hicieron bien la pega,
o definitivamente aquí solamente hay una diferencia en la forma en que cómo se proyecta y cómo se presenta la información fiscal, ¿no? Ya, pero me imagino, diputado, que usted como parlamentario a lo mejor ya ha podido mirar parte de de estas 60 páginas, estos 4 capítulos que componen la acusación constitucional en contra del exministro Grau. Con lo que ha podido ver hasta ahora, ¿identifica infracción constitucional? Quiero tratar de Debo acercarme ver, al menos a la posición que a priori pueda tener en torno a esto, independiente de que uno sí, tome la no, sí, decisión colectiva. yo entiendo, José Miguel, pero nosotros lo que hemos visto es que efectivamente hay cosas que son complejas, como el hecho de que te existe una diferencia de 10.000 millones de dólares respecto del déficit, la diferencia entre ingreso y gasto, y que efectivamente eso no haya estado reflejado en la deuda. Entonces ahí finalmente a uno le generan dudas de si es que efectivamente hay un problema de cálculo, efectivamente una irresponsabilidad, una infracción constitucional o definitivamente hay una diferencia en cómo se proyecta. Y yo creo que es muy bueno escuchar lo que tenga que decir el exministro Grau, porque vamos a ver si él tiene la capacidad de poder despejar esto, porque hay cosas que en principio se ven graves, como por ejemplo el hecho de postergar el pago de prácticamente 3.200 millones de dólares, eso es casi un punto del PIB, a deuda, entre ellos muchas pymes. Y eso es la pregunta, ¿querían tener una mejor performance fiscal de lo que ellos estaban mostrando en la foto del momento y patearon deudas para el futuro para que el gobierno se hiciera cargo? Queremos saber si eso es una práctica habitual. Por tanto, también le vamos a pedir que se manifieste ahí el Ejecutivo respecto de eso. Entonces, creo que hay muchas cosas que hay que resolver, José Miguel, para yo estar dando un juicio. Recuerde que yo después me transformo en un juez. Entonces, no puedo estar hoy día adelantando algo sin haber escuchado a las dos partes. Y eso yo creo que es lo más Pero ese es responsable. el rol de los senadores, de avanzar. Sí, sí, pero yo tengo que escuchar también a las personas que van a exponer tanto en la acusación y en la defensa del ministro. Yo creo que eso es lo más responsable. Ya, diputado, pero entonces, ustedes van a analizar esta situación y durante esta semana deberíamos tener una postura como bancada. No vamos a ver excepciones, como por ejemplo se pudo ver al menos en esta primera etapa con el diputado Briones de Olivares el día de ayer. Sí, lo que pasa ahí, José Miguel, que recuerde que nosotros ya lo hemos dicho, que la forma de operar que tiene el partido de la gente, o siempre hay tres caminos, o aprobar o rechazar, y si vemos que finalmente esto se está mirando con una diferencia de criterios que puede existir en la interna, lo ha existido también en otros partidos históricos, como RN, donde también existieron gente que firmó, también se puede dejar en libertad de acción. Aquí la idea no es coartar la opinión y la mirada que tengan los distintos diputados. Idealmente que todos tengamos la misma apreciación respecto a lo que nos están presentando, pero lo importante, lo más importante de todos es que el juicio, la opinión se emita después de escuchar las dos partes. Yo creo que eso es lo más responsable. Ya. Diputado, lo último que quería preguntarle sobre este tema para abordar otros de de la contingencia. ¿Teme que esta acusación constitucional pueda enredar el clima político? Es algo que abordó el día de ayer el presidente de la República, también el ministro del Interior. Por ejemplo, el presidente Kast decía, una votación no cambiará por una acusación constitucional, iría por cuerdas separadas. Sin embargo, el ministro del Interior sí cree que puede haber ahí una cierta interrupción o ruido más bien en el clima político en medio de la discusión de la mega reforma. ¿Y por qué le pregunto si temen que se entrampe la discusión por la mega reforma? Porque con ello eventualmente podría quedar en nada los acuerdos con los que ustedes como Partido de la Gente llegaron con el gobierno en la Cámara. Sí, es que ahí hay varias dimensiones, José Miguel, y qué bueno que usted lo plantea, porque ahí usted se puede dar cuenta que esta acusación constitucional no solo tiene una mirada y una arista bien técnica, que es recoger los argumentos, sino que también los tiempos políticos. Por eso que usted ha escuchado a otras personas, digamos, a otros personeros, autoridades decir, no es el momento, no es la circunstancia o no es la mejor, precisamente porque la ley miscelánea ha tenido una tramitación independiente de lo rápido que pasó, pero muy dura respecto a los argumentos, las posiciones son muy encontradas y claro que perjudica el estado de ánimo. Eso sería engañarse en solitario decir lo contrario. Y por lo mismo, al nosotros ser una bancada responsable, por eso que estamos mirando esto con cautela, porque yo le presento una contrapregunta que no espero que usted me responda, pero que quede para la reflexión de las personas. ¿Qué pasa si se avanza en esta acusación constitucional y después resulta que en el Senado
en un perfecto diálogo legítimo dicen, oye, pero no avancemos acá porque finalmente se destruyen los ánimos y permitamos avanzar la ley miscelánea. Y claro, todo lo que se desarrolló en la Cámara de Diputados queda fuera de juego porque se está privilegiando una mirada más de largo plazo. Por eso que hay que mirar cómo se conjuga, porque esto también tiene ánimos políticos. Aquí básicamente también hay una mirada que se prejuzga al ministro, al ex ministro Grau. Yo no sé si todos están en la dinámica de poder esperar y hacer un buen juicio respecto de los antecedentes que estén sobre la mesa. Entonces, creo que hay muchas variables a mirar y entre ellos tiene que ver el clima político. Sin duda, por supuesto, que complica la conversación de aquí en adelante. Ahora, como contraargumento también lo que ha existido, y hay que ponerlo sobre la mesa, José Miguel, es que legítimamente también hay otros que han dicho que más o menos da lo mismo esta acusación y el clima, sí, te empeora el clima, pero las personas que hoy día podrían quejarse respecto a esta acusación, sí o sí, y en cualquier circunstancia van a votar en contra de la ley miscelánea. Claro, bueno, es parte de los planteamientos que se han hecho, al menos hasta ahora, en una discusión que está concentrada en el Senado. ¿Y el Partido de la Gente cómo ha visto el tema de los cobros del CAE y las denuncias de muchas personas que han señalado, sobre todo durante el fin de semana, que les vaciaron las cuentas corrientes a propósito de deudas impagas por el crédito con aval del Estado? ¿Cuál es la posición del Partido de la Gente respecto a ese tema y respecto a iniciativas que diputados de la oposición han puesto sobre la mesa para poder hacer frente a esas denuncias? Con mucha preocupación, José Miguel. Es claro que aquellos que tenían una responsabilidad y una deuda y tienen los recursos para poder hacerse cargo, creo que ellos deben tomar acción y creo que efectivamente tienen que cumplir con el compromiso, porque precisamente esos recursos que ellos están devolviendo o cumpliendo digamos, con ese compromiso, están permitiendo financiar, digamos, a la gente que hoy día lo necesita. Entonces creo que eso es una responsabilidad mínima. Ahora, no es lo mismo aquellas personas que hoy día no tienen los recursos para poder pagar. Entonces, si existe una casuística de personas que ganan 1,5 millones, 1,8 millones y que además tienen altas deudas y están muy restrictivos y les sacaste todo el sueldo o todo lo que tenían en la cuenta corriente, evidentemente yo creo que eso es un mecanismo que no corresponde porque además los deja en una situación financiera muy compleja. Eso trae problemas de muchas veces de salud mental, entonces esto podría tener otras implicancias. Yo creo que ahí el Ejecutivo tiene que allanarse en conjunto con la Tesorería a buscar otros mecanismos. Ya nos habían alertado que la forma o los convenios que estaban ofreciendo, el pie para pagar era muy alto respecto a los ingresos que tenían. Creo que todas esas cosas hay que hacer, hay que empezar a poder generar otro tipo de soluciones a esas personas que hoy día les Que no genera se un problema embarguen los económico sueldos, grande. digamos. Esa es la postura de ustedes. Que se genere un mecanismo o un convenio respecto a esas personas. Ahora, en paralelo, José Miguel, decirle a las personas que le están llegando estas notificaciones que se acerquen a tesorería para poder hacer los convenios, porque si efectivamente te llegó la información y no te acercas, es una facultad que hoy día se está ocupando y que evidentemente les pone en una situación mucho más compleja. Por tanto, nosotros pedimos ahí una responsabilidad compartida, tanto al gobierno, que genere una sensibilidad mayor, me refiero al mecanismo de cobro, pero a las personas que le están llegando la notificación, que se acerquen para tratar de Sí, buscar claro. soluciones. Ha sido el llamado a la autoridad, pero le vuelvo a preguntar, diputado, porque hay un proyecto de ley que también cuenta con el patrocinio de diputados de su partido. Su postura es que se embarguen o no se embarguen los sueldos. Sí, yo creo que ahí hay que tener una discusión de nosotros como bancada. Creemos que el gobierno, frente a ciertos sueldos que tenga que hacer un cruce de información, tiene que buscar un mecanismo para poder hacer un convenio que sea llevadero. Por tanto, avanzar hacia no embargar los sueldos en ciertos tramos de sueldo que estamos afinando y discutiendo cuál sería digamos, la escala de sueldos que permitiría tener una salida versus otra, que es lo que evidentemente ganen más de 3 millones de pesos tienen que pagar. Bueno, ¿y cómo conversa, por ejemplo, temas como el que estamos abordando ahora con otras de las políticas que el Partido de la Gente busca llevar adelante y casi como una bandera en representación de lo que ustedes dicen es la clase media y la gente propiamente tal que los ha puesto en diferentes posiciones
de poder. Y le vuelvo a insistir en el punto. Ustedes defendieron anteriormente iniciativas como, por ejemplo, la exención de IVA en los medicamentos, en los pañales, y llegaron finalmente a ese acuerdo con el gobierno. Y también le hacía esta pregunta relacionada al CAE, tratando de marcar la posición, o más bien temas que sí tienen una representación súper ciudadana, cuando hablamos, por ejemplo, del embargo de sueldos y todo eso, y por lo mismo tal vez uno esperaría una posición más lineal del Partido de la Gente frente a todo este tipo de temas. Sí, es que yo creo que nos va en contraposición de aquello que usted plantea. Nosotros estamos diciendo que efectivamente aquellas personas que no pueden pagar el CAE o están en una situación financiera, hay que buscar otro tipo de convenios. Eso lo hemos dicho claro, solamente que hay que diseñar bien la solución. Eso es lo que yo le digo a José Miguel. Ahora, respecto de lo que nosotros buscamos de los pañales y los medicamentos, lo hemos dejado muy claro que hoy día estamos tratando de entregarle una solución económica concreta, que es lo que hoy día no existe por ningún lado y de ninguna bancada. Hoy día un segmento de la población que no recibe en lo absoluto ningún alivio económico, sobre todo en un contexto económico muy difícil. Hoy día la economía está estancada, tenemos cifras récord de desempleo, principalmente afectadas a las mujeres, Oiga, a los diputado, jóvenes. Dígame. a propósito de empleo, antes de terminar, no quisiera dejar de preguntarle también por una acusación que han hecho ustedes como Partido de la Gente al gobierno propiamente tal, de romper la promesa de austeridad por asesores de la moneda con doble sueldo. Si nos pudiera explicar a cabalidad de qué se trata esto y qué acciones han tomado y qué respuesta les ha entregado el Ejecutivo si es que le han planteado este cuestionamiento que ustedes levantan. Sí, lo que pasa, yo creo que es importante decir, José Miguel, que una cosa es las promesas que uno hace en campaña y otra cosa efectivamente parece cuando uno llega a gobernar. Porque es muy fácil hablar de probidad, de estándar, de austeridad fiscal, pero resulta que hoy día cuando tenemos la posibilidad de dar señales no se está logrando. Nosotros le hemos pedido a la Contraloría que se manifieste respecto de estas dobles funciones que tienen ciertas personas que lo que nosotros no buscamos es personalizar en ningún caso. Lo que tratamos de establecer es que se cumpla un estándar del cual se prometió. La pregunta que hay que hacerse acá, si una persona busca ser asesor del segundo piso, básicamente asesor del presidente, y recibir un sueldo, final que pagamos todos los chilenos, ¿eso es compatible en paralelo con ser consejero core, como lo conocen muchas personas, consejero regional, donde también hay labores, donde también recibe un sueldo público? ¿Son compatibles esas dos labores? ¿No hay un traslape de horarios, de funciones ahí que Ya, pero igual lo han finalmente... personalizado, diputados, si ustedes ya han dicho de quién se trata. Álvaro sí, Belolio de la UDI, Víctor Valdés, Ignacio Dúlger, por ejemplo. pero lo que yo le quiero decir, José Miguel, que lo importante y el punto que nosotros tratamos de establecer tiene que ver con aquello que habló el presidente. Si aquí lo importante es si es que efectivamente aquí tenemos dedicación efectiva de respecto a las labores que se están realizando, si hay compatibilidad de funciones o no, dónde quedó el estándar de probidad, si hay un buen uso de los recursos públicos. Eso es lo que nosotros estamos tratando de plantear. Aquí nosotros no estamos diciendo que haya un ilícito, porque si Contraloría lo llega a validar, nosotros igual decimos que políticamente el presidente queda al debe respecto del discurso que él venía desarrollando en campaña, de ser una administración completamente austera. A propósito de eso, nosotros también nos preguntamos qué pasa con el tema de los sueldos. Nosotros desde el Partido de la Gente siempre hemos dicho, pongamos un tope máximo de 5 millones y que nadie pueda ganar más allá de eso. Eso, de acuerdo a diferentes estudios, nos dicen que se podría generar en todo el aparato público un ahorro entre 2.500 y 4.000 millones de dólares. Entonces la pregunta ahí que le hacemos al presidente, ¿qué pasa con esa promesa? Donde él mismo dijo que se iba a bajar el sueldo. Nosotros hicimos esa promesa y yo hoy día ese sueldo, mientras no sea ley, lo dono la diferencia. Esas son señales. Eso es lo que a nosotros hoy día nos está faltando. Entonces desde ese punto de vista nosotros hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasa con esta situación? Y por lo tanto nosotros le pedimos a la Contraloría que ellos se manifiesten respecto de esto. Bien, bien, diputado, yo le quiero agradecer la conexión. ¿De aquí a cuántos días conocemos entonces la posición del PDG sobre la acusación? Con eso cerramos, cortito. Espero que durante esta semana podamos tener una reunión técnica al respecto y sacar una conclusión respecto a eso. Eso es lo que yo espero. Ya, veremos ahí qué tan alineados están frente a ello. Diputado Valenzuela, gracias.